Autobiografía de Irene, de Silvina Ocampo. Ni a las iluminaciones del 25 de mayo, en Buenos Aires, con bombitas de luz en las fuentes y en los escudos, ni a las liquidaciones de las grandes tiendas, con serpentinas verdes, ni al día de mi cumpleaños, ansié llegar con tanto fervor como a este momento de dicha sobrenatural. Desde mi infancia fui pálida como ahora. Tal vez un poco anémica, decía el médico, pero sana, como todos los Andrade. Varias veces imaginé mi muerte en los espejos, con una rosa de papel en la mano. Hoy tengo esa rosa en la mano. Estaba en un florero junto a mi cama. Una rosa, un vano adorno con olor a trapo y con un nombre escrito en uno de sus pétalos. No necesito aspirarla ni mirarla, sé que es la misma. Hoy estoy muriéndome con el mismo rostro que veía en los espejos de mi infancia. Apenas he cambiado. Acumulaciones de cansancios, de llantos y de risas han madurado, formado y deformado mi rostro. Toda morada nueva me parecerá antigua y recordada. La improbable persona que lea estas páginas se preguntará para quién narro esta historia. Tal vez el temor de morir me obligue a hacerlo. Tal vez sea para mí que la escribo, para volver a leerla, si por alguna maldición siguiera viviendo. Necesito un testimonio. Me aflige solo el temor de no morir. En realidad pienso que lo único triste que hay en la muerte, en la idea de la muerte, es saber que no podrá ser recordada por la persona que ha muerto, sino únicamente y tristemente por los que la vieron morir. Me llamo Irene Andrade. En esta casa amarilla, con balcones de fierro negro, con hojas de bronce brillantes como de oro, a 6 cuadras de la iglesia y de la Plaza de las Flores, nací hace 25 años. Soy la mayor de 4 hermanos turbulentos, de cuyos juegos participé en la infancia, con pasión. Mi abuelo materno era francés y murió en un naufragio que abrumó y oscureció de misterio sus ojos en un retrato al óleo, venerado por las visitas en las penumbras de la sala. Mi abuela materna nació en este mismo pueblo, unas horas después del incendio de la primera iglesia. Su madre, mi bisabuela, le había contado todos los pormenores del incendio que había apresurado su nacimiento. Ella nos transmitió esos relatos. Nadie conoció mejor aquel incendio, su propio nacimiento, la plaza sembrada de alfalfa, la muerte de Serapio Rosas, la ejecución de 2 reos en 1860 cerca del atrio de la iglesia antigua. Conozco a mis abuelos paternos por 2 fotografías amarillentas, envueltas en una especie de bruma respetuosa. Más que esposos, parecían hermanos. Más que hermanos, mellizos. Tenían los mismos labios finos, el mismo cabello crespo, las mismas manos ajenas, abandonadas sobre las faldas, la misma docilidad afectuosa. Mi padre, venerando la enseñanza que había recibido de ellos, cultivaba plantas. Era suave con ellas, como con sus hijos. Les daba remedios y agua, las cubría con lonas en las noches frías. Les daba nombres angelicales y luego, cuando eran grandes, las vendía con pesar. Acariciaba las hojas como si fueran cabelleras de niño. Creo que en sus últimos años les hablaba. Por lo menos fue la impresión que tuve. Todo esto irritaba secretamente a mi madre. Nunca me lo dijo, pero en el tono de su voz, cuando le oía decir a sus amigas, ahí está Leonardo con las plantas, las quiere más que a sus hijos. Y yo adivinaba una impaciencia permanente y muda, una impaciencia de mujer celosa. Mi padre era un hombre de mediana estatura, de facciones hermosas, irregulares, de tez morena y pelo castaño, de barba casi rubia. De él, sin duda,
Habré heredado la seriedad, la flexibilidad admirada de mi pelo, la bondad natural del corazón y la paciencia, esa paciencia que parecía casi un defecto, una sordera o un vicio. Mi madre, en su juventud, fue bordadora. Esa vida sedentaria dejó en ella un fondo como de agua estancada, algo turbio y a la vez tranquilo. Nadie se macaba con tanta elegancia en la mecedora. Nadie manejaba los géneros con tanto fervor. Ahora tendrá ya esa afectación perfecta que da la vejez. Yo solo veo en ella su maternal blancura, la severidad de sus ademanes y la voz. Hay voces que se ven y que siguen revelando la expresión de un rostro cuando éste ha perdido su belleza. Gracias a esa voz puedo averiguar todavía si son azules sus ojos o si es alta su frente. De ella habré heredado la blancura de mi tez, la afición a la lectura o a las labores y cierta timidez orgullosa y antipática para aquellos que, aun siendo tímidos, pueden ser o parecer modestos. Sin alarde puedo decir que hasta los 15 años por lo menos fui la preferida de la casa, por la prioridad de mis años y por ser mujer. Circunstancias que no seducen a la mayor parte de los padres, que aman a los varones y a los menores. Entre los recuerdos más vívidos de mi infancia mencionaré un perro lanudo, blanco, llamado Jazmín, una virgen de 10 centímetros de altura, el retrato al óleo de mi abuelo materno que ya he mencionado, y una enredadera con flores en forma de campanas, de color anaranjado, llamada bignonia o clarín de guerra. Vi al perro blanco en una especie de sueño y luego, con insistencia, en la vigilia. Con una soga lo ataba a las sillas, le daba agua y comida, lo acariciaba y lo castigaba, lo hacía ladrar y morder. Esta constancia que tuve con un perro imaginario, desdeñando otros juguetes modestos pero reales, alegró a mis padres. Recuerdo que me señalaban con orgullo, diciéndoles a las visitas, vean cómo sabe entretenerse con nada. Con frecuencia me preguntaban por el perro. Me decían que lo trajera a la sala o al comedor, a la hora de las comidas. Yo obedecía con entusiasmo. Ellos fingían ver el perro que solo yo veía. Lo alababan o lo mortificaban para alegrarme o afligirme. El día en que mis padres recibieron del Neuquén un perro lanudo, blanco, enviado por mi tío, nadie dudó que el perro se llamara Jazmín y que mi tío hubiera sido cómplice de mis juegos. Sin embargo, mi tío estaba ausente desde hacía más de 5 años. Yo no le escribía, apenas sabía escribir. Tu tío es adivino, recuerdo que me dijeron mis padres en el momento de mostrarme el perro. Aquí está Jazmín. Jazmín me reconoció sin asombro. Lo besé. Como un triángulo celeste, con ribetes de oro, la Virgen fue formándose, adquiriendo volumen en las distancias de un cielo de junio. Hacía frío aquel año y los vidrios estaban empañados. Con mi pañuelo limpiaba, abría pequeños rectángulos en los vidrios de las ventanas. En uno de esos rectángulos, el sol iluminó un manto y una cara colorada, diminuta y redonda, informe, que al principio me pareció sacrílega. La belleza y la santidad eran dos virtudes para mí inseparables. Deploré que su rostro no fuera hermoso. Lloré muchas noches tratando de modificarlo. Recuerdo que esta aparición me impresionó más que la del perro, porque en esa época yo tenía alguna tendencia al misticismo. Las iglesias y los santos ejercían una fascinación sobre mi espíritu. Rezaba secretamente a la Virgen, le ofrendaba flores, en vasitos de licor,
dulces que brillaban, espejitos, agua de colonia. Encontré una caja de cartón, apropiada para su tamaño, con cintas y cortinas. La transformé en altar. Al principio, al verme rezar, mi madre sonreía con satisfacción. Después, la vehemencia de mi fervor la inquietó. Oí que le decía a mi padre, una noche junto a mi cama, creyendo que yo dormía: no vaya a volverse una santa, pobrecita, ella que no molesta a nadie, ella que es tan buena. También se inquietó al ver la caja vacía frente a un cúmulo de flores silvestres y de velitas, pensando que mi fervor era el comienzo de una profanación. Quiso regalarme un San Antonio y una Santa Rosa, reliquias que habían pertenecido a su madre. No las acepté. Dije que mi Virgen estaba toda vestida de celeste y de oro. Indicándole con mis manos el tamaño de la Virgen, le expliqué tibiamente que su cara era roja y pequeña, tostada por el sol, sin dulzura, como la cara de una muñeca, pero expresiva como la de un ángel. Ese mismo verano, en el bazar donde se surtía mi madre, en el escaparate, apareció la Virgen. Era la Virgen de Luján. No dudé que mi madre la hubiera encargado para mí. Tampoco me extrañó que hubiera acertado con exactitud en el tamaño y en el color de la Virgen, en la forma de su rostro. Recuerdo que se quejó del precio porque estaba averiada. La trajo envuelta en un papel de diario. El retrato de mi abuelo, ese majestuoso adorno de la sala, cautivó mi atención a los 9 años. Detrás de un cortinado rojo, junto al cual se destacaba la efigie, descubrí un mundo aterrador y sombrío. Esos mundos agradan a veces a los niños. Grandes extensiones sonoras y oscuras, como de mármol verde, rotas, heladas, furiosas, altas, en partes como montañas, se estremecían. Junto a ese cuadro sentí frío y gusto a lágrimas en mis labios. En unos corredores de madera, mujeres con el pelo suelto, hombres afligidos, huían en actitudes inmóviles. Una mujer cubierta con una enorme capa, un señor de quien nunca vi el rostro, llevaban de la mano a un niño con un caballito de madera en los brazos. En alguna parte llovía. Una alta bandera flameaba al viento. Ese paisaje sin árboles, tan parecido al que podía ver a la caída de la tarde, en las últimas calles de este pueblo, tan parecido y a la vez tan distinto, me perturbaba. En el sillón, sola, frente al retrato, me desmayé un día de verano. Mi madre contaba que al despertar me pedí agua con los ojos cerrados. Gracias a esa agua que ella me dio y con la cual refrescó mi frente, me salvé de una muerte inesperadamente prematura. En el patio de nuestra casa, por primera vez a fines de una primavera, vi la enredadera con flores anaranjadas. Cuando mi madre se sentaba a tejer o a bordar, yo retiraba las ramas que solo yo veía para que no le estorbaran. Yo amaba el color anaranjado de sus pétalos, el nombre bélico, pues tenía la virtud de confundirse con las páginas de historia que estudiaba entonces, y el perfume tenue, como de lluvia, que se desprendía de sus hojas. Un día, mis hermanos, oyéndome pronunciar su nombre, comenzaron a hablar de San Martín y de los granaderos. En interminables tardes, los ademanes que yo hacía para retirar las ramas del rostro de mi madre, para que no le molestaran, parecían dedicados a espantar esas moscas que se quedan agresivamente quietas en un lugar del espacio. Nadie previó la futura enredadera. Una inexplicable timidez me impidió hablar de ella antes de su llegada.
Mi padre plantó la enredadera en el mismo lugar del patio en donde yo había previsto su forma opulenta y su color, en el mismo lugar en donde se sentaba mi madre. Por alguna razón, debido al sol tal vez, mi madre no pudo sentarse en otro rincón del patio. Por alguna razón, la misma tal vez, la planta no pudo colocarse en otra parte. Yo era juiciosa y callada. No me alabo. Estas virtudes subalternas originan a veces graves defectos. Por atonía o por vanidad, era más estudiosa que mis hermanos. Ninguna lección me parecía nueva. Me agradaba la quietud que permite el libro. Me agradaba, sobre todo, el asombro que causaba mi extraordinaria facilidad para cualquier estudio. No todas mis amigas me querían, y mi compañera favorita era la soledad que me sonreía a la hora del recreo. Leía de noche, a la luz de una vela. Mi madre me lo había prohibido porque era malo, no solo para la vista, sino para la cabeza. Durante un tiempo estudié el piano. La maestra me llamaba Irene la Afinada, y este sobrenombre, cuyo significado no entendí y que mis compañeras repitieron con ironía, me ofendió. Pensé que mi quietud, mi aparente melancolía, mi pálido rostro habían inspirado el sobrenombre cruel La Finada. Hacer bromas con la muerte me pareció poco serio para una maestra, y un día, llorando, porque ya conocía mi equivocación y mi injusticia, inventé una calumnia contra esa señorita que había querido alabarme. Nadie me creyó, pero ella, en la soledad de la sala, tomándome de la mano, me dijo una tarde: ¿cómo puede usted repetir cosas tan íntimas, tan desdichadas? No era un reproche, era el comienzo de una amistad. Hubiera podido ser feliz. Lo fui, hasta los 15 años. La repentina muerte de mi padre determinó un cambio en mi vida. Mi infancia terminaba. Trataba de pintarme los labios y de usar tacos altos. En la estación los hombres me miraban y tenía un pretendiente que me esperaba los domingos a la salida de la iglesia. Era feliz, si es que existe la felicidad. Me complacía en ser grande, en ser hermosa, de una belleza que algunos de mis parientes reprobaban. Era feliz, pero la repentina muerte de mi padre, como dije anteriormente, determinó un cambio en mi vida. Cuando murió, yo tenía preparado desde hacía 3 meses el vestido de luto, los crespones. Ya había llorado por él en actitudes nobles, reclinada sobre la baranda del balcón. Ya había escrito la fecha de su muerte en una estampa. Ya había visitado el cementerio. Todo esto se agravó a causa de la indiferencia que demostré después del entierro. En verdad, después de su muerte, no pude recordarlo un solo día. Mi madre, bondadosa como era, nunca me lo perdonó. Aún hoy me mira con esa misma mirada rencorosa que despertó en mí por primera vez el deseo de morir. Aún hoy, después de tantos años, no olvida el anticipado vestido de luto, la fecha y el nombre escritos en una estampa, la visita inopinada al cementerio, mi indiferencia por esa muerte en el seno de una familia numerosa y afligida. Algunas personas me miraban con desconfianza. No podía reprimir mis lágrimas al oír ciertas frases sarcásticas y amargas, generalmente acompañadas de una guiñada. Solo entonces el olvido me pareció una dicha. Se dijo que yo estaba poseída por el demonio, que había deseado la muerte de mi padre para usar un vestido de luto y un prendedor de azabache, que lo había envenenado para frecuentar sin restricciones los bailes y la estación. Me sentí culpable de haber desencadenado tanto odio a mi alrededor. Pasé largas noches de insomnio. Logré enfermarme, pero no pude morir como lo había deseado.
No se me había ocurrido que yo tuviera un don sobrenatural, pero cuando los seres dejaron de ser milagrosos para mí, me sentí milagrosa para ellos. Ni Jazmín, ni la Virgen, que se había roto con sus recuerdos, existían. Me esperaba el porvenir austero, se alejaba la infancia. Me creí culpable de la muerte de mi padre. Lo había matado al imaginarlo muerto. Otras personas no tenían ese poder. Culpable y desdichada, me sentí capaz de infinitas felicidades futuras que únicamente yo podía inventar. Tenía proyectos para ser feliz. Mis visiones debían ser agradables. Debía ser cuidadosa con mis pensamientos, tratar de evitar las ideas tristes, inventar un mundo afortunado. Era responsable de todo lo que sucedía. Trataba de eludir las imágenes de las sequías, de las inundaciones, de la pobreza, de las enfermedades de la gente de mi casa y de mis conocidos. Durante un tiempo, ese método pareció eficaz. Muy pronto comprendí que mis propósitos eran tan vanos como pueriles. En la puerta de un almacén tuve que presenciar la pelea de dos hombres. No quise ver el cuchillo secreto, no quise ver la sangre. La lucha parecía un abrazo desesperado. Se me antojó que la agonía de uno de ellos y el terror anhelante del otro eran la final reconciliación. Sin poder borrar un instante la imagen atroz, tuve que presenciar la nítida muerte, la sangre que a los pocos días se mezcló con la tierra de la calle. Traté de analizar el proceso, la forma en que se desarrollaban mis pensamientos. Mis previsiones eran involuntarias. No era difícil reconocerlas, se presentaban acompañadas de ciertos signos inconfundibles, siempre los mismos. Una brisa leve, una brumosa cortina, una música que no puedo cantar, una puerta de madera labrada, una frialdad en las manos, una pequeña estatua de bronce en un remoto jardín. Era inútil que tratara de evitar estas imágenes. En las heladas regiones del porvenir, la realidad es imperiosa. Comprendí entonces que perder el don de recordar es una de las mayores desdichas, pues los acontecimientos, que pueden ser infinitos en el recuerdo de los seres normales, son brevísimos y casi inexistentes para quien los prevé y solamente los vive. El que no conoce su destino, inventa y enriquece su vida con la esperanza de un porvenir que no sobreviene nunca. Ese destino imaginado, anterior al verdadero, en cierto modo existe y es tan necesario como el otro. Las mentiras que dijeron mis amigas me parecieron a veces más ciertas que las verdades. He visto expresiones de beatitud en personas que vivían de esperanzas defraudadas. Creo que esa falta esencial de recuerdos en mi caso no provenía de una falta de memoria. Creo que mi pensamiento, ocupado en adivinar el futuro, tan lleno de imágenes, no podía demorarse en el pasado. Asomada a los balcones, veía pasar con caras de hombres a los niños que iban al colegio. De ahí mi timidez ante los niños. Veía las futuras tardes con sus diálogos, sus nubes rosadas o lilas, sus nacimientos, sus terribles tormentas, las ambiciones, las crueldades ineludibles de los hombres con los hombres y con los animales. Ahora comprendo hasta qué punto los acontecimientos alcanzaron a ser como últimos recuerdos para mí. Con cuánta desventaja reemplazaron los recuerdos. Por ejemplo, si yo no tuviera que morir, esta rosa en mi mano, este momento, no me dejarían recuerdos. Los habría perdido para siempre entre un tumulto de visiones de un destino futuro. Recatada, en las sombras de los patios, en los zaguanes, en el atrio helado de la iglesia, reflexionaba con devoción.
Trataba de apoderarme de los recuerdos de mis amigas, de mis hermanos, de mi madre, porque eran más extensos. Fue entonces que la visión conmovedora de una frente, luego de unos ojos, luego de un rostro, me acompañaron, me persiguieron, formaron mi anhelo. Muchos días, muchas noches tardó ese rostro en formarse. Esto es verdad. Tuve el deseo ardiente de ser una santa. Quise con vehemencia que ese rostro fuera el de Dios o el de un niño Jesús. En la iglesia, en las estampas, en los libros y en las medallas busqué aquel rostro adorable. No quiso encontrarlo en otra parte, no quise que ese rostro fuera humano, ni actual, ni cierto. Pienso que a nadie le habrá costado tanto reconocer las amenazas del amor. Oh, deslumbrados llantos de mi adolescencia, solo ahora puedo recordar el tenue y penetrante perfume de las rosas que Gabriel, mirándome en los ojos, me regalaba al salir del colegio. Esa presencia hubiera durado toda una vida. En vano traté de postergar mi encuentro con Gabriel. Preveía ya la separación, la ausencia, el olvido. En vano traté de evitar las horas, los senderos, los lugares propicios a su encuentro. Esa presencia hubiera podido durar toda una vida, pero el destino puso en mis manos las rosas y ante mis ojos, sin asombro, al verdadero Gabriel. Inútiles fueron mis lágrimas. Inútilmente copié las rosas en papel, escribí nombres, fechas en los pétalos. Una rosa podrá ser perpetuamente invisible en un rosal, frente a nuestra ventana o en una mano enamorada que nos la ofrece. Solo el recuerdo la conservará intacta, con su perfume, su color y la devoción de las manos que la ofrecieron. Gabriel jugaba con mis hermanos, pero cuando yo aparecía con un libro o con mi bolsa de labores y me sentaba en una silla del patio, dejaba sus juegos para ofrecerme el homenaje de su silencio. Pocos niños fueron tan sagaces. Con pétalos de flores, con hojas, construía pequeños aeroplanos. Cazaba luciérnagas y murciélagos, los amaestraba. De tanto observar los movimientos de mis manos, había aprendido a hacer labores. Bordaba sin ruborizarse. Los arquitectos hacían planos de casas. Él, cuando bordaba, hacía planos de jardines. Me amaba. En la noche, en el patio oscurecido de mi casa, yo sentía crecer, con la naturalidad de una planta, su amor involuntario. Ah, cómo esperé penetrar sin saberlo en el claustral recuerdo de esos momentos. Con qué anhelo, sin saberlo, esperé la muerte, única depositaria de mis recuerdos. Una fragancia hipnótica, un murmullo de eternas hojas en los árboles, acude para guiarme por los senderos tan olvidados de aquel amor. A veces, un acontecimiento que me parecía laberíntico, lento en desarrollarse, casi infinito, cabe en 2 palabras. Mi nombre, escrito en tinta verde o con un alfiler en su brazo, que ocupó 6 meses de mi vida, ocupa ahora una sola frase. ¿Qué es estar enamorado? Durante años se lo pregunté a la maestra de piano y a mis amigas. ¿Qué es estar enamorado? Recordar, en la complicación de otros espacios, una palabra, una mirada, multiplicarlas, dividirlas, transformarlas como si nos desagradaran, compararlas sin tregua. ¿Qué es un rostro amado? Un rostro que nunca es el mismo, un rostro que se transforma infinitamente, un rostro que nos defrauda. Silencio de claustros y de rosas había en nuestro corazón. Nadie pudo adivinar el misterio que nos unía.
ni aquellos lápices de colores, ni las pastillas de goma, ni las flores que me regaló nos delataron. Grababa mi nombre en los troncos de los árboles con su cortaplumas y durante las penitencias lo escribía con tiza en la pared. Cuando me muera le regalaré todos los días bombones y escribiré su nombre en todos los troncos de árboles del cielo, me dijo un día. ¿Cómo sabes que iremos al cielo?, le respondí. ¿Cómo sabes que en el cielo hay árboles y cortaplumas? ¿Acaso Dios te permitirá recordarme? ¿Acaso en el cielo te llamarás Gabriel y yo Irene? ¿Tendremos el mismo rostro y nos reconoceremos? Tendremos el mismo rostro, y si no lo tuviéramos, también nos reconoceríamos. Aquel día de carnaval, cuando usted se vistió de estrella y hablaba con una voz de hielo, la reconocí. Con los ojos cerrados, después, la he visto muchas veces. Me has visto cuando no estaba, me has visto en tu imaginación. La he visto cuando jugábamos a los heridos, cuando yo era el herido y me vendaban los ojos, adivinaba su llegada. Porque yo era la enfermera y tenía que llegar. Veías por debajo de la venda, hacías trampa, siempre fuiste tramposo. Sin trampa la reconocería en el cielo, disfrazada la reconocería, con los ojos vendados la vería llegar. ¿Entonces crees que no habrá diferencias entre este mundo y el cielo? Nos faltará lo que aquí nos incomoda, parte de la familia, las horas de acostarse, algunas penitencias y los momentos en que no la veo. Tal vez sea mejor el infierno que el cielo, me dijo otro día, porque el infierno es más peligroso y me gusta sufrir por usted. Vivir entre llamas por su culpa, salvarla continuamente de los demonios y del fuego, sería para mí una dicha. Pero, ¿quieres morir en pecado mortal? ¿Por qué mortal y no inmortal? Nadie olvida a mi tío. Cometió un pecado mortal y no le dieron la extremunción. Mi madre me dijo, es un héroe, no escuches los comentarios de la gente. ¿Por qué piensas en la muerte? Generalmente los jóvenes evitan esas conversaciones tristes y desfavorables, protesté un día. Pareces un viejo en este momento. Mírate en un espejo. No había ningún espejo cerca. Se miró en mis ojos. No parezco un viejo. Los viejos se peinan de otro modo. Pero soy grande ya y conozco la muerte, me contestó. La muerte se parece a la ausencia. El mes pasado, cuando mi madre me llevó por 2 semanas a Azul, mi corazón se detenía y en mis venas, en lugar de sangre, tristemente, sentí correr un agua fría. Pronto tendré que irme más lejos y por un tiempo indeterminado. Me reconforta imaginar algo más fácil, la muerte o la guerra. A veces mentía para conmoverme. Estoy enfermo. Anoche me desmayé en la calle. Si le reprochaba sus mentiras, me contestaba, solo se miente a la gente que uno quiere. La verdad induce a muchos errores. Nunca me olvidaré de ti, Gabriel. El día en que le dije esa frase, ya lo había olvidado. Sin aflicciones, sin llantos, ya acostumbrada a su ausencia, me alejé de él, antes que se fuera. Un tren lo arrancó de mi lado. Otras visiones me separaban ya de su rostro, otros amores, despedidas menos conmovedoras. A través de un vidrio, en la ventanilla del tren, vi su último rostro, enamorado y triste, borrado por las imágenes superpuestas de mi vida futura. No fue por falta de entretenimientos que mi vida se tornó melancólica. Alguna vez confundí mi destino con el destino de la protagonista de una novela. Debo confesarlo, confundí la prevista cara de una lámina con una cara verdadera.
Esperé algunos diálogos que después leí en un libro en una ciudad desconocida en el año 1890. No me asombraba la anticuada vestimenta de los personajes. ¿Cómo van a cambiar las modas?, pensaba con indiferencia. La figura de un rey, que no parecía un rey porque solo mostraba la cabeza en una lámina de un libro de historia, en las penumbras de otoño, me dedicaba sus miradas afectuosas. Antes, los textos de los libros y sus personajes no se me habían aparecido como futuras realidades. Es cierto que hasta entonces no había tenido la oportunidad de ver tantos libros. Los libros de uno de mis abuelos estaban relegados al último cuarto de la casa, atados con piolines, envueltos en telarañas. Los vi cuando mi madre decidió venderlos. Durante varios días los revisamos pasándoles trapos y plumeros, pegándoles las hojas rotas. Yo leía en los momentos de soledad. Alejada de Gabriel, comprendí milagrosamente que sólo la muerte me haría recuperar su recuerdo. La tarde, que no me perturbaran otras visiones, otras imágenes, otro porvenir, sería la tarde de mi muerte, y yo sabía que la esperaría con esta rosa en la mano. Sabía que el mantel que iba a bordar durante meses, con margaritas celestes y no me olvides rosados, con guirnaldas de glicinas amarillas y una glorieta entre palmas, se estrenaría en la noche de mi velorio. Sabía que ese mantel iba a ser alabado por las visitas que me habían hecho llorar 10 años antes. Oí las voces, un coro de voces femeninas repitiendo mi nombre, gastándolo con adjetivos tristes. Pobre Irene, desdichada Irene. Y luego otros nombres que no eran de personas, nombres de masitas, nombres de plantas, proferidos con doliente admiración. ¡Qué deliciosas palmeras! ¡Qué magdalenas! Pero con la misma tristeza, y con insistencia de salmo, el coro repetía: pobre Irene. Oh, esplendores falsos de la muerte. El sol ilumina el mismo mundo. Nada ha cambiado cuando todo ha cambiado para un solo ser. Moisés previó su muerte. ¿Quién era Moisés? Yo creía que nadie había previsto su propia muerte. Yo creía que Irene Andrade, esta modesta argentina, había sido el único ser en el mundo capaz de describir su muerte antes de su muerte. Viví esperando ese límite de vida que me acercaría al recuerdo. Tuve que tolerar infinitos momentos. Tuve que amar las mañanas como si fueran definitivas. Tuve que amar algunas sombras de la plaza en los ojos de Armindo. Tuve que enfermarme de fiebre tifus y hacerme cortar el pelo. Conocí a Teresa, a Benigno. Conocí el manantial de los amores, el centinela en Tandil. En Monte, en la estación, tomé té con leche con mi madre, después de visitar a una señora que era maestra de labores y de tejidos. Frente al hotel del jardín vi la agonía de un caballo que parecía de barro. Las moscas y un hombre con un látigo lo vejaban. No llegué nunca a Buenos Aires. Una fatalidad impidió ese proyectado viaje. No vi perfilarse el oscuro tren en Constitución y no lo veré. Tendré que morir sin ver los jardines de Palermo, la Plaza de Mayo iluminada y el Teatro Colón con sus palcos y sus artistas desesperados cantando con una mano en el pecho. Contra un fondo melancólico de árboles, consentí que me fotografiaran con un hermoso peinado alto, con los guantes puestos y un sombrero de paja adornado con guindas rojas tan estropeadas que parecían naturales.
Cumplí los últimos episodios de mi destino con lentitud. Confesaré que me equivoqué de modo extraño al prever mi fotografía. Aunque la encontré parecida, no reconocí mi imagen. Me indigné contra esa mujer que, sin sobrellevar mis imperfecciones, había usurpado mis ojos, la postura de mis manos y el óvalo cuidadoso de mi cara. Para los que recuerdan, el tiempo no es demasiado largo. Para los que esperan, es inexorable. En un pueblo todo se termina pronto. Ya no habrá casas ni personas nuevas que conocer, pensaba para consolarme. Aquí llega más pronto la muerte. Si hubiera nacido en Buenos Aires, interminable hubiera sido mi vida, interminables mis penas. Recuerdo la soledad de las tardes cuando me sentaba en la plaza. ¿Hería la luz mis ojos para que no fuera de tristeza que lloraba? Tiene 30 años y todavía no se ha casado, decían algunas miradas. ¿Qué espera?, decían otras, sentada aquí en la plaza. ¿Por qué no trae sus labores? Nadie la quiere, ni sus hermanos. A los 15 años mató a su padre. El diablo se apoderó de ella, quién sabe en qué forma. Estas pobres y monótonas previsiones del futuro me deprimieron, pero yo sabía que en esa región enrarecida de mi vida, ahí donde no había amor, ni rostros, ni objetos nuevos, donde ya nada sucedía, empezaba el final de mi tormento y el principio de mi dicha. Trémula me acercaba al pasado. Un frío de estatua se apoderó de mis manos. Un velo me separaba de las casas, me alejaba de las plantas y de las personas. Sin embargo, por primera vez las veía dibujadas con claridad, con todos sus detalles, minuciosamente. Una tarde de enero, yo estaba sentada junto a la fuente de la plaza en un banco. Recuerdo el calor sofocante del día y la frescura inusitada que trajo la puesta del sol. En alguna parte, seguramente había llovido. Tenía la cabeza reclinada en mi mano. Tenía en la mano un pañuelo. Actitud melancólica que a veces inspira el calor y que, en aquel momento, parecía inspirada por la tristeza. Alguien se sentó a mi lado. Me habló una voz suave de mujer. Este fue nuestro diálogo. Perdone mi atrevimiento. Por falta de tiempo desdeño los preámbulos de la amistad. Yo no vivo en este pueblo. La casualidad me trae de vez en cuando. Aunque vuelva a sentarme en esta plaza, no es probable que nuestra entrevista se repita. Tal vez no vuelva a verla, ni en el balcón de una casa, ni en una tienda, ni en el andén de la estación, ni en la calle. Me llamo Irene, repuse. Irene Andrade. ¿Usted ha nacido aquí? Sí, he nacido y moriré en el pueblo. Nunca se me ocurrió la idea de morir en un lugar determinado, por triste o por encantador que fuera. Nunca pensé en mi muerte como cosa posible. Yo no he elegido este pueblo para morir en él. El destino designa lugares y fechas sin consultarnos. El destino resuelve las cosas y no las participa. ¿Cómo sabe usted que va a morir en este pueblo? Usted es joven y no parece enferma. Uno piensa en la muerte cuando uno está triste. ¿Por qué está triste? No estoy triste. No tengo miedo de morir y nunca me ha defraudado el destino. Estas son mis últimas tardes. Estas nubes rosadas serán las últimas, con sus formas de santos, de casas, de leones. Su cara será la última cara nueva, su voz, la última que oigo. ¿Qué le ha sucedido? Nada me ha sucedido, y felizmente pocas cosas han de sucederme. No tengo curiosidades, no quiero conocer su nombre, no quiero mirarla. Las cosas nuevas me perturban,
retardan mi muerte. ¿Nunca has sido feliz? ¿No son esperanzas ciertos recuerdos? No tengo recuerdos. Los ángeles me traerán todos mis recuerdos el día de mi muerte. Los querubines me traerán las formas de los rostros. Me traerán todos los peinados y las cintas, todas las posturas de los brazos, las formas de las manos del pasado. Los serafines me traerán el sabor, la sonoridad y la fragancia, las flores regaladas, los paisajes. Los arcángeles me traerán los diálogos y las despedidas, la luz, el silencio conciliador. Irene, me parece que la conozco desde hace mucho tiempo. He visto su rostro en alguna parte, tal vez en una fotografía, con un peinado alto, con cintas de terciopelo y un sombrero con guindas. ¿No existe una fotografía suya con un fondo melancólico de árboles? ¿Su padre no vendía plantas hace tiempo? ¿Por qué quiere morirse? No baje los ojos. ¿No admite la belleza del mundo? Usted desea morir porque en las despedidas todo se vuelve más definitivo y hermoso. Para mí la muerte será una llegada y no una despedida. Llegar no es tan agradable. Hay personas que ni al cielo llegarían con alegría. Hay que habituarse a los rostros, a los lugares más deseados. Hay que acostumbrarse a las voces, a los sueños, a la dulzura del campo. A ningún lugar llegaría por primera vez. Yo reconozco todo. Hasta el cielo a veces me inspira temor. El temor de sus imágenes, el temor de reconocerlo. Irene Andrade, yo quisiera escribir su vida. Ah, si usted me ayudase a defraudar el destino no escribiendo mi vida, qué favor me haría. Pero la escribirá. Ya veo las páginas, la letra clara y mi triste destino. Comenzará así. Ni a las iluminaciones del 25 de mayo en Buenos Aires, con bombitas de luz en las fuentes y en los escudos, ni a las liquidaciones de las grandes tiendas con serpentinas verdes, ni al día de mi cumpleaños, ansié llegar con tanto fervor como a este momento de dicha sobrenatural. Desde mi infancia fui pálida como ahora.